Muchas gracias. Gracias primero al público que nos acompaña aquí por las redes, por su paciencia, porque nuestros foros en general tratan de durar alrededor de una hora y ya vamos como 1 hora y 40 minutos por la importancia del tema. Gracias a Nicolás Pizzi y a su equipo de investigación del diario La Nación por su valentía, por su profesionalidad, por su trabajo. Gracias a todos y cada uno de los expositores presentes y conectados por Zoom, que han participado hoy día en este foro denominado Fútbol, Corrupción y Democracia, Argentina AFA-Gate. Corresponde primero explicar por qué el Inter-American Institute for Democracy está interesado en este tema y lo va a impulsar y va a continuar en el asunto, para que no solamente el Estado argentino, los poderes del Estado argentino, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sino los Estados Unidos, el sistema interamericano y el sistema mundial de lucha contra la corrupción atiendan este tema y otros temas. Porque cuando hablamos de fútbol, cuando estamos hablando de corrupción en el fútbol, y este no es el primer caso, estamos hablando de violación a la libertad y a los derechos humanos de la gente, porque la corrupción viola los derechos humanos, porque la corrupción, ya sea por delitos como el robo, como la falsificación, como la suplantación, como el desvío de dinero, como el lavado de dinero, como el enriquecimiento ilícito, que además es públicamente ostentado con impunidad, viola los derechos humanos porque lastima la libertad, la iniciativa privada y porque pone en un nivel de degradación a la gente que busca superarse, desarrollar y prosperar en términos de legalidad. Lo que produce un cambio en lo que son los principios y valores que sustentan las sociedades, que sustentan la democracia. Por eso la democracia tiene como primer elemento esencial la lucha, la defensa de la libertad y los derechos humanos. La corrupción y la descripción que aquí se ha dado ya en el campo específico del fútbol, que no tiene reglas claras de control, de fiscalización y ni siquiera de administración, no solo en la Argentina, en diferentes países, porque a partir de la organización de la FIFA, eso ha tratado de ser una especie de superestado, al margen de la aplicación de las leyes soberanas de los países, cosa que termina con la historia del FIFA Gate y que ya también es atacada con la Convención Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convención de Palermo, nos lleva a recordar que los clubes de fútbol, que las asociaciones de fútbol, que las federaciones de fútbol, que son organizaciones civiles, son organizaciones de derecho creadas en el marco de estados democráticos. No conozco la Asociación de Fútbol de Cuba, sí la de Venezuela, de otros países dictatoriales como China o como Corea del Norte, donde eso es parte del aparato de control, de concentración de poder y de represión del Estado. Pero la organización de estos clubes deportivos y de los sistemas en todos los deportes en democracia es una expresión de libertad que está fundada en el otro concepto de la democracia que se llama Estado de Derecho, que aquí Mariano Federici lo ha expresado con una frase: las reglas importan. Así como en la cancha de fútbol hay que respetar la posición adelantada, el manejo de la pelota y cuanta cosa hay, fuera de la cancha de fútbol hay que respetar el manejo del dinero que corresponde finalmente a la gente que va a ver los partidos de fútbol, a la que contrata la emisión y paga por eso, por vías digitales o por otras vías, generando recursos que no pueden ser malversados delictiva y criminalmente, como lo demuestra la investigación de Nicolás Pizzi y del diario La Nación. Derechos humanos, Estado de Derecho, libertad. Y esto pone en juego otro elemento de la democracia, que es la separación e independencia de poderes. El desafío que trae la investigación de Nicolás Pizzi sobre el AFA-Gate, sobre el escándalo de corrupción de la Asociación Argentina de Fútbol,
con casi 300 millones de dólares, casi duplicando el escándalo que fue el FIFA Gate. Es un desafío a que funcione una justicia argentina que está señalada por ser una justicia no independiente, por ser una justicia manipulada por la política, que va a proteger, bajo sospecha de la prensa argentina, a los criminales que han participado de esta operación, porque parece que las figuras que hasta ahora han sido detectadas y están siendo señaladas por los delitos del AFA Gate son funcionarios de segundo nivel, de operadores de mayor nivel que tendrían que ver con la política, cuyos nombres ha proporcionado Mariano Federici. O sea, esta es una cuestión de un eje que ha sido definido como fútbol, política, sistema financiero y crimen organizado, que atenta contra la democracia, que atenta contra la libertad, y que no solamente el Inter-American Institute for Democracy, sino fiscales, jueces, investigadores, policías, congresistas, parlamentarios, políticos, presidentes, tienen no la opción, sino la obligación de trabajar en este tema. El fútbol como plataforma de poder y medio de blanqueo tiene que ser objeto de una observación seria, no solamente en la Argentina, sino en todas las Américas y en el mundo. No pueden haber espacios que bajo el concepto o bajo el pretexto de la popularidad y del movimiento de las masas en torno a un deporte tan importante como el fútbol se manejen en la oscuridad. Miren cómo se manejan los deportes en Estados Unidos. Son grandes negocios, pues son negocios que tienen balances públicos, que tienen dueños, que pagan impuestos y que muestran a la gente cuánto dinero están ganando con ese negocio. Eso comparado como la forma como se maneja el deporte profesional en las democracias latinoamericanas es una distancia realmente grande. Este foro no es un mecanismo de cierre del caso, está empezando el caso. Y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de los Estados Unidos, a las autoridades de la Argentina, en esta relación extraordinaria que existe hoy día entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Milei, a transparentar este caso. Y vamos a insistir en eso. No es una casualidad que hoy día este foro esté presidido por el embajador Armando Valladares, presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, que ha estado varias veces en la Argentina reclamando por los derechos humanos de argentinos a los que administraciones federales y administraciones provinciales les han violado sus derechos humanos. Hay casos pendientes precisamente en Santiago del Estero, en el Congreso argentino, que tienen que ver con estudios que se han hecho en este instituto, que señalan que hay por lo menos 4 provincias argentinas, estados en nuestra terminología, que son verdaderos recintos feudales, donde no hay democracia y varios de ellos señalados como narcoestados. O sea, la amenaza a la seguridad, la amenaza a la estabilidad, la amenaza al progreso del pueblo argentino y de la Argentina en este proceso de recuperación que ha iniciado, está dentro de la Argentina. Y la amenaza es la falta de transparencia. Y la presentación, el trabajo, esta investigación que continúa de manos de Nicolás Pizzi y su equipo, es algo que hay que apoyar. Termino expresando una cuestión de la observación de la realidad objetiva sobre la Argentina. La Argentina es un país que durante todo este siglo XXI, caracterizado por la aparición del denominado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la expansión de la dictadura de Cuba a partir de que llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez en 1999, y esa dictadura de Cuba se expande y convierte a Venezuela en dictadura, convierte a Bolivia en dictadura, convierte a Nicaragua en dictadura, convierte a Ecuador con Correa en dictadura, pero se expande en toda la región y llega un momento en que controla toda Latinoamérica, y países donde no puede imponer las dictaduras, o sea, rompiendo la democracia, crea gobiernos paradictatoriales. Yo he definido los gobiernos paradictatoriales como aquellos gobiernos que, electos en democracia, bajo todas las reglas de la democracia,
los gobiernos, el presidente, le deben el haber accedido el poder al apoyo del socialismo del siglo XXI y se convierten en sirvientes de las dictaduras. Hoy día tenemos tres. Lula en el Brasil, Petro en Colombia, que parece haberse convertido ya en la nueva mascota del presidente Trump, pero es un gobierno paradictatorial, y Sheinbaum, heredera de López Obrador en México. Van dejando esa posición porque dejan el poder el presidente Boric de Chile y ya se ha ido la presidenta Castro de Honduras. Entonces, en ese escenario geopolítico, en ese escenario, la Argentina fue víctima de un gobierno paradictatorial extensísimo, dramático e hipercorrupto que fue el gobierno de los Kirchner. El gobierno de los Kirchner, de donde nacen muchas de estas deformaciones y mucha de esta situación, pero la Argentina sobrevivió, nunca la pudieron convertir en una dictadura. ¿Saben por qué? Por tres condiciones que no se presentaron en otros países, que no existieron esas tres condiciones en Bolivia, no se dieron en Nicaragua, no se dieron en Venezuela, no se dieron en su momento en el Ecuador, pero en la Argentina sí. Y esas tres condiciones son, primero, la condición de clase media extendida de la Argentina, que con el segundo elemento, que es la prensa libre, la existencia de periodistas valientes, que en el caso de la historia argentina destacamos el nombre de Jorge Lanata, premiado por el Inter-American Institute for Democracy. Trabajan contra el gobierno, contra la corrupción, contra el crimen, a riesgo de sus vidas por la verdad, y generando investigaciones hacen que la clase media se convierta en opinión pública. Y entre esa opinión pública, que es el primer elemento, por clase media, y esa prensa valiente, hacen que funcione el tercer elemento, que funciona en la Argentina en el final, que es la justicia. La justicia en la Argentina siempre ha estado señalada de corrupción, pero cuando ha llegado el punto de quiebre, por la presión de la prensa y por la presión de la opinión pública, ha salido por los fueros de la democracia. Esperamos que en este caso eso vuelva a suceder y que la Argentina nos vuelva a dar el gran ejemplo de destapar desde la Argentina un tema de corrupción que afecta, les aseguro, a todos los países de América Latina.